¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En este caso, ya hoy con de quien dice la última clase. Todavía la siguiente semana va a haber sesión, pero espero que ya sea nada más para dar calificación. En dado caso que, pues por alguna razón no todos se entreguen al mismo tiempo, pues una parte, ahora sí que a los que les tocó, le damos la calificación en clase y los que no, pues ya por WhatsApp. Bueno, vamos a terminar con este tema y ya prácticamente es el único tema que va a haber. Bueno, nos quedamos en la Escuela de Relaciones Humanas de la página número 42, que es el enfoque humanístico. Es el último tema, puede venir en el examen, así es que hay que poner atención. Ahorita que terminemos el tema, hablamos sobre el examen y sobre el portafolio y cosas finales. Dice lo siguiente: el enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en la tarea, ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales, ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. Esta parte es igual como las escuelas que vimos anteriormente, por ejemplo, la administración científica. Aquí se refiere a relaciones humanas, era un poquito más enfocada al cuidado o al trato de la persona, es decir, nosotros como personas. Posteriormente, dice que el enfoque humanístico aparece con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos a partir de la década de los años 30. Entonces, pues realmente, pues sí existió. Años 30, aquí tendrían que preguntarle a ustedes a sus bisabuelos si en algún momento escucharon noticias relacionadas en aquella época en radio, porque ni siquiera existía la televisión, de algunos pensadores importantes de la época relacionada con la administración humanística. Después, su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología y en particular a la psicología del trabajo, surgida en la primera mitad del siglo XX, estamos hablando del siglo pasado. La teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas, también denominada Escuela Humanística de la Administración, desarrollada por Elton Mayo, que es un personaje que, si no lo conocen, está en la fotografía en la parte derecha, y sus colaboradores surgieron en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial, en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las herramientas más importantes y preocupaciones del administrador, a pesar de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante las 4 primeras décadas de este siglo. Sus principios no siempre se aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores y los sindicatos estadounidenses. Hasta aquí, pues, en la época pasada, en el siglo pasado, estamos hablando de 1930 más o menos, pues ya no tuvo competencia esta escuela, porque ya no había tantos pensadores como los que vimos todavía más atrás, o nadie quiso, digamos, tener un conflicto, porque esos al final se dedicaban solamente al cuidado o buscar que las personas que trabajaban pues lo hicieran perfectamente. No tanto como en el anterior, que era más enfocado a las máquinas, a los tiempos, a que trabajen rápido. Importaba más el trabajo, la producción, y aquí importaba más las personas. Después pasa el tiempo y dicen: un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos interpretaron la administración científica como un medio sofisticado y de explotación de los empleados, a favor de los intereses patronales. La investigación de Oxio fue uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, pues comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de vida de los estadounidenses. Y bueno, aquí nos menciona en 4, digamos, formas de terminar su teoría las siguientes. Primero, necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense, dirigido a la democratización de los conceptos administrativos. Entonces, aquí importaba las personas. Aquí no eran máquinas, no eran tiempos, como en la época pasada que vimos. 2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas.
en especial la psicología y la sociología. Estas dos importantes ciencias, no sé si alguno de ustedes vaya a estudiar esta carrera o estas carreras, pero eso es lo que hacen, estudiar el comportamiento de alguna manera de las personas. En pocas palabras, en esta teoría valen las personas, por lo que son esas personas, valen bastante. Después dice lo siguiente, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial, las ciencias humanas vinieron a demostrar de manera gradual lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. 3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Carl Lewin fueron esenciales para el humanismo de la administración. Elton Mayo, y ya fue el que vimos, el señor, un gran señor, es considerado el fundador de la escuela. Dewey, indirectamente, y Lewin, de manera más directa, contribuyeron bastante a su concepción. De igual modo, fue fundamental la sociología de Pareto, otro personaje pues importante dentro de todo esto de la administración. A pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con otras obras, sino apenas con su mayor divulgador en Estados Unidos de esa época. Y ya para terminar este punto, el número 4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne llevó a cabo entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, es decir, la persona que vimos anteriormente en la fotografía, que por cierto posó para ustedes. Pusieron en jaque los principales postulados de la teoría clásica de la administración. Y esta época, en pocas y resumidas palabras, todo lo que leímos se refiere a que estas personas lo único que les gustaba era saber que la persona, el humano, la que trabaja, el trabajador, fuera tratado adecuadamente. En la época pasada, de lo que vimos de la escuela administrativa científica, era más enfocado a máquinas, a que el trabajador ya debería saber las cosas y que prácticamente debe estar el material o el producto final. Pasa un poco de tiempo, llegamos a la escuela estructuralista y esto es lo que más, pues digamos, desarrolló esta época. Dice, esta corriente aparece a finales de los años 50 como consecuencia de la baja productividad, ya que las corrientes científicas y del humano relacionismo había tomado en cuenta a la productividad o al personal, pero en forma aislada. Está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano. La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano. Es una corriente que tiene como objeto principal estudiar los problemas de la empresa y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Esta corriente considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas. Entonces, estos conceptos que vamos a ver en la vida real, pues realmente sí existen y son normalmente lo que las empresas tienen. 1, autoridad. Todas las organizaciones cuentan con un grupo de personas o personas que tienen a cargo la dirección de otras. Desconozco si alguno de ustedes trabaja, no lo sé, pero si alguno de ustedes ya trabaja, se va a dar cuenta que siempre va a haber alguien que tiene que mandar. Jefe, supervisor, gerente o el responsable del área o el responsable de un departamento o a lo mejor el responsable de una oficina. Siempre hay alguien responsable en todas las empresas, así sea lo que sea o a lo que se dedique la empresa. Entonces siempre hay autoridad. 2. Debe de haber comunicación. En mayor o menor grado en esa empresa se da para lograr sus objetivos. Debería ser que todas las personas se hablen bien, se comuniquen las cosas que se tienen que hacer para que no exista ningún problema dentro de la empresa, pero bueno, a veces en la vida real eso a veces no se comunica bien, ¿no? Estructura del comportamiento. Este elemento se refiere a la división del trabajo, a la forma en cómo funcionan las empresas y el comportamiento del personal. Significa que todos los trabajos deben de ser un poquito, digamos, para todos iguales. No que uno trabaje más que el otro, que se divide el trabajo para que todos hagan una parte y si cada quien hace su parte, pues al final se logra un trabajo completo o trabajo en equipo. Y sobre el comportamiento del personal, así como en el salón de clases, que también hay una persona que no quiere trabajar, no quiere estudiar, llega tarde, simplemente viene de vez en cuando. Igual en la vida real hay personas que no quieren trabajar, llegan tarde, piden permiso, se van al baño, pierden el tiempo y a veces no trabajan al 100%. Es lo mismo, entonces dice aquí, hay que tener un comportamiento adecuado, ¿no? Ser personas responsables o al menos en el trabajo, pues dar lo mejor. Ya fuera del trabajo, pues ya cada quien puede hacer lo que sea. Igual en la escuela es algo parecido. Después está la estructura de formalización. Consiste en estudiar las normas, las reglas y políticas bajo las que trabaja la empresa, ¿no? Aquí ya depende de qué empresa estén trabajando. Desde un principio les van a decir las reglas. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Ya depende de ustedes si, yo me quiero quedar en este trabajo
o sabes que muchas gracias, ¿no? Y te vas. Después pasa un poquito de tiempo y pues llega Max Weber, esta persona que ven a su lado izquierdo, posó para la foto. ¿Y qué decía Max Weber? Bueno, era un sociólogo alemán. Analizó profundamente las organizaciones desde el punto de vista diferente. Estudió aspectos de la burocracia, democracia, autoridad y comportamiento. Sus obras, La economía y la sociedad y ética protestante, son libros, que él le puso así el título. Sus aportes a la administración fue muy importante porque fueron reconocidas 20 años después. Es decir, hagan de cuenta que hoy lo logró y en 20 años después se acordaron de él. Pobre Max Weber, pero bueno, le tocó eso. ¿Qué decía Max Weber? Él solamente decía 5 puntos y con eso era para él suficiente. Punto número 1. Tipos de sociedad. Hace una división clara de la sociedad, indicando que dentro de ella siempre existirán preferencias. Al final dice, hay que hacer divisiones. Al final todos nos vamos a dividir de acuerdo a, pues, a tu conocimiento, de acuerdo a tu puesto. División de sociedad. 2. Tipos de autoridad. Considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no. La clasificada legal a la que establece la ley y carismática, determinada por el carácter personal y tradicional determinada por el estatus que se ocupa. Él dice que la autoridad existe en 3. La ley, es decir, la normal, la que todos debemos de aplicar, la legal, la ley, la regla, la norma. Otro es de acuerdo a tu carisma, es decir, como tú eres, posiblemente te van a poner a ti jefe de grupo o de supervisor. Y la otra es el puesto tradicional que tú tengas. Esto en un ejemplo de salón de clases. En un salón de clases siempre les van a preguntar, ¿quién quiere ser jefe de grupo? Y muchos van a decir, no, pues yo no, no, yo no puedo, yo no quiero. No va a faltar uno que se ponga de jefe de grupo y realmente no sea el mejor o la mejor persona que estudia. Puede ser la persona que en caso no le gusta estudiar, pero es el jefe de grupo. ¿Por qué creen que lo habrán escogido? Porque la ley dice así. No, pues la ley no va. Porque era tradicionalmente así debe ser. No, simplemente por el carisma. A veces, en algunos casos, si ponen a la persona que realmente estudia, es responsable, y cuando es así, normalmente ese grupo es bueno en general. Pero bueno, son ejemplos. El tercero, características de la burocracia. ¿Qué decía Max Weber? Bueno, él dice lo siguiente. La define como un sistema de oficinas que se caracteriza por las demoras o impedimentos y en que en mayoría de los casos se relaciona con actividades del Estado. Determina que puede ser mejorado si se cumple con un modelo ideal de burocracia que cuente con las siguientes características. División de trabajo. Él decía, sí, hay que dividirnos el trabajo. Jerarquía de autoridad. Debe de haber puestos y debe de haber, pues, jerarquías. Que es supervisor, jefe de grupo, subgerente, gerente, directores. Tiene que haber reglas a fuerzas. Administración imparcial y seguridad en el trabajo. Si tiene todo esto, es muy bueno. Ahora, la ventaja de la burocracia considera que cuando una organización respeta el modelo ideal de la burocracia se puede mejorar la eficiencia, logrando que un gran número de personas pueda desempeñar adecuadamente su trabajo. Que los que sean utilizados bajo ciertos sistemas sean tratados por gran eficiencia. En pocas palabras, si hay como personas por puestos de trabajo, normalmente las personas que están en los mejores puestos son porque saben más. Entonces, es muy probable que esa persona te pueda enseñar más. Por eso, para él sería una ventaja. Y la última, que es la crítica. Sus estudios obtuvieron una gran influencia, pero la crítica más grande que no se hace es que siempre consideró situaciones empresariales y personas ideales, pero no existe lo ideal. En pocas palabras, la gente pensaba en esa época, está muy bien lo que dices, está bien que existan jerarquías, que el mejor pues tenga un puesto mejor, que existan diferentes autoridades, está muy bien, pero pues a veces eso se enfoca más a las cuestiones de empresas, de trabajo, pero en la vida real o en la vida personal de una familia tal vez no se aplique, ¿no? Pasa el tiempo y está Renat Meitzen, que es la persona que ven a su lado izquierdo. Igual eran alemanes, los dos. Ella publicó un libro llamado Sociología de la Administración. De entre sus principales aportaciones a la administración están los siguientes. Ella los puso en los siguientes puntos. Estructura de la jerarquía, casi parecido al otro, ¿no? Son alemanes, ¿no? Obviamente. Mayor nivel, menor obediencia y a menor nivel, mayor obediencia. En pocas palabras, la jerarquía más alta hacia la más baja. Estructura democrática.
En este tipo de empresas las estructuras se llevan a cabo por lo que opina la mayoría, ni modos. Si la mayoría dice que vamos a salir temprano, pues salimos temprano. Si la mayoría dice vamos a quedarnos en el trabajo hasta las 8 de la noche, nos quedamos. Para ella era la democracia es lo mejor, que en la vida real a veces sí sucede, ¿no? Lo que diga la mayoría. Y ya votan y pues la mayoría gana, aunque a veces no nos gusta. La 3, estructura por la autoridad técnica. La estructura se lleva a cabo de acuerdo a los conocimientos que tiene cada persona y en ella hay libertad de acción y dirección. Es decir, que cada persona puede tener conocimientos y si los sabe usar, pues que los use, ¿no? Estructura de la comunicación. La empresa debe prestar especial atención a la comunicación porque ella depende en gran parte del logro de los objetivos y clasifica. Es decir, hablar, decir las cosas, ya sea de manera hablada, con una carta, avisar cosas que pasen en la empresa. Si lo hacen así correctamente es muy buena comunicación. Entonces, está la formal y la informal. La informal es un poquito más a cuestiones de personas y la formal un poquito en cuestiones de empresas. Y después ya el último, disfunciones estructurales y conflictos. Este se presenta cuando el empleado y la empresa esperan cosas diferentes. Las principales causas son cuando las órdenes no se dan en forma correcta o las dan varias personas. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado en su trabajo, aquellos que ya trabajan, que uno les dice, hey, tú vas a hacer esto. Y llega otra persona y dice, no, tú vas a hacer esto. Y tú, que eres nuevo a lo mejor, dices, pues a quién le hago caso, ¿no? Sería un ejemplo. Cuando se exige mayor capacidad de velocidad en el trabajo, lo quiero rápido, lo quiero ahorita, lo quiero hoy. Eso también sería un problema. Siguiente, cuando la gente siente que debería ser otro papel en la empresa. Hay a veces que las personas ya entendieron muy bien su puesto de trabajo, lo hacen perfectamente, pero dicen, es que ya hice todo. O sea, me gustaría aprender otra cosa y no los dejas, ¿no? Sería otro ejemplo. Y la otra, pues sobrecargas en el trabajo, ¿no? Que eso es lo que siempre pasa. De hecho, estos puntos son los que pasan más. Te dejan más trabajo por poca paga, ¿no? Y ya para terminar, formalización y burocratización. Descubre que cuando una empresa se reglamenta demasiado, es decir, muchas reglas, muchas leyes, se puede caer en la burocracia y esto limita la creatividad. Es decir, que no al 100% debe ser todo pegado a la regla, ¿no? Y ya esta persona, que se llama Amitai Edsoni, para el nombrecito que le pusieron, pero bueno, ahí está en su fotografía, sociólogo estadounidense, escribió el nombre de sus libros, Organizaciones Modernas y Tratados sobre Organización. Dentro de sus principales aportaciones está la tipología de las organizaciones y la tipología del comportamiento en las organizaciones. Considera que la empresa puede ser estructurada basándose en las necesidades específicas de cada organización. Este autor parte del concepto que las organizaciones juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Entonces, pues las clasifica él, ¿no? Tipo de organizaciones. 1. Coactivas. En ellas el nivel superior tiene toda la autoridad y que afecta a la libertad del individuo. Ejemplo, campos de concentración y la cárcel, los hospitales mentales. Entonces, hay empresas que son muy coactivas, que siempre hay uno o un conjunto de personas que son los que mandan. Y sí, efectivamente pone la cárcel. En la cárcel, pues normalmente los reos no tienen derecho a lo que solamente se les diga, ¿no? Están las normativas. Ofrecen recompensas por pertenecer a ellas. Por ejemplo, una asociación. Oye, si tú estás con nosotros, te puedo dar beneficios. Las utilitarias, empresas o industrias, ¿no? La mayoría trabajamos en utilitarias. Al final importa el dinero. Y las mixtas, pues hay de todo, ¿no? Aunque dice aquí, nos dan un beneficio, pero tienen ellas una utilidad. Es decir, ayudas a unos, pero también tienes tu propia utilidad. Después, tipología de comportamiento en las organizaciones. Está la forma de alineador o calculador. El alineador es más enfocado como un ejército. El calculador equilibra pues beneficios de ambos, ¿no? Pasa el tiempo y llegamos a la escuela newmana relacionista. Y pues, ¿quiénes aquí sobresalen? Bueno, yo creo que alguno de ustedes ya conoce a Abraham. Abraham Maslow, en pocas palabras, se hizo muy famoso porque hizo una pirámide como la que ven en el fondo. En esta pirámide las divide. Obviamente la parte de abajo es más importante, pero como se va haciendo más al pico, pues llegas a ese punto. Están las fisiológicas, la de seguridad, las estima y autorrealización. Veamos algunas definiciones. Necesidades fisiológicas son de vital importancia ya que ellas dependen de la supervivencia del ser humano. En pocas palabras, todos empezamos con esas.
Por ejemplo, comer, dormir, tomar agua, son necesidades que tienes que hacerlas sí o sí. Seguridad, estabilidad, protección y seguridad en el trabajo. Ya después de que tengan las necesidades normales, aquí ya cada quien sí puede quedarse nomás en la primera. Otros siguen todavía, es decir, tener un trabajo o sentirte seguro. Sociales, participación y aceptación en actividades sociales, es decir, como que relacionarte con amistades, tal vez casarte, etcétera, ¿no? Después, estima, el individuo no solo quiere pertenecer a grupos, necesita que se le estime dentro de ellos, es decir, que tú también te dejes querer en pocas palabras, que te sientas muy a gusto con todas las personas y las personas se sientan a gusto contigo. Y por último, la autorrealización, que es poder llevar a cabo lo que nos agrada en una necesidad, prácticamente. Debería ser la pirámide de todos hasta el final, que a veces en la vida real puede ser que no pase, a veces puede ser que sí, en fin, ya depende de cada persona. Después, ya casi vamos a terminar, nomás nos quedan dos partes, sería Herzberg, que es igual, el mismo representante de esta escuela newmano, relacionista, y él hizo un libro llamado Motivación y factores higiénicos. Elaboró la teoría de los factores en el que indican en qué condiciones humanas y la conducta del ser humano se rige con base en dos factores. Factores motivacionales son los que están relacionados con el trabajo al que desempeña, es decir, que se sienta a gusto en el trabajo. Factores higiénicos, el ambiente en que lo rodea, prácticamente la instalación, si hace mucho calor que tengan ventiladores, si hace mucho frío, pues que tengan la calefacción, que puedan trabajar a gusto, incluso pues limpie las instalaciones, ¿no? Que huela bonito, en fin, todo eso. Este ejemplo sería como en el salón de clases. Yo creo que muchos de ustedes luego han ido a un salón de clases que tienen bien sucios los alumnos, todo tirado, los mesabancos todos mal alineados, el pizarrón pues ya tiene horas y horas que no lo borraron o ya están manchados los pizarrones, incluso pues todo rayado a veces las paredes y cómo trabajan si fuera ese salón. Pues como que no estarían a gusto, más sin embargo si entran en un salón que está pues limpio, a lo mejor no está rechinando, pero está limpiecito, pizarrón en buena calidad, no se siente mucho calor, tampoco se siente mucho frío, se siente a gusto, los mesabancos perfectamente sirven para sentarse, para poner cosas, van a trabajar mucho mejor, ¿no? Y por último, escuela eclética. Ya este es el final. También llamado universal, esta escuela también se llamaba universal, o del proceso administrativo. Esta escuela representa los conjuntos de ideas de varias corrientes para la aplicación de la administración. En pocas palabras, aplica los diversos conocimientos de cada una de las escuelas, tratando de agruparlos en un pensamiento universal. Aquí lo que sobresalen son estas personas. Henry Fayol, Mary Baker, Leader, George, Harold, Craig y Williams. Y pone como ejemplo, o como lo resumen ellos, en este cuadrito, que primero la planeación, pasas a la organización, luego a la dirección y luego al control. Y así te la vas girando en el proceso administrativo de una empresa. Y prácticamente hasta aquí hemos terminado prácticamente las clases en conocimiento. Más sin embargo, todavía no pueden terminar hasta la siguiente semana, que sería la entrega de su portafolio. Hasta aquí puede venir el examen desde el primer día hasta hoy puede venir el examen, los temas que vimos durante todas estas transmisiones. ¿Qué les recomiendo? Pues haber estudiado, ¿no? Obviamente, porque el examen que creen es el día de hoy. Ahorita voy a explicar la parte del examen. Vamos a explicar primeramente el portafolio. Ok, ¿qué es el portafolio? Ya lo hemos explicado, pero bueno, lo vamos a volver a explicar. Recuerden, el portafolio digital vale 40%. ¿Qué debe de tener el portafolio digital? Escuchen atentamente. Dice lo siguiente. Recopilación de las tareas y los ejercicios realizados durante la materia. En algunos casos hicieron ejercicios como los cuadros. Esos son como ejercicios. Las tareas son un poquito más como buscar alguna definición, que también hubo definiciones. Ambos los tienen que hacer, pero se supone que ya los tienen hechos. Después, hacer en un solo archivo, es decir, todos los trabajos, todas las tareas lo juntan en un solo archivo. Y después le van a poner una portada. Muy importante ponerle su nombre para saber qué son ustedes. Un índice bonito acá con su, por ejemplo, no sé,
Tarea 1, página 5, por ejemplo. Después, una introducción. La introducción, con que sea una hoja o la mitad de una hoja, no hay ningún inconveniente. Algo breve de lo que están haciendo en el portafolio. Desarrollo de las participaciones. También las participaciones se ponen. ¿Dónde están las participaciones? Pues en Classroom. Y las tareas, que bueno, ya se volvió aquí repetir esto. Ejercicio lo volví a repetir. Y la conclusión de ustedes. Es decir, pues yo entendí que el desarrollo administrativo es importante porque vi esto, etc. Con una hoja es eficiente. Algo muy importante. Recuerden que si ustedes todo esto lo hacen completo, lo hacen correctamente, ustedes pueden llegar a tener un 40%, que eso es genial. Más, si tienen las tareas perfectamente todas desde un principio y las entregaron a tiempo, ya tienen un 6, incluso sin hacer el examen. Muchos de ustedes no entregaban las tareas y los ejercicios. Aquellos que no los entregaron por cualquier circunstancia, yo les recomiendo ponerlo aquí. ¿Qué pasa si los ponen aquí? Ejemplo, supongamos que en realidad fueron 10 tareas en total durante todo el curso, suponiendo. Y alguien nomás entregó 5 aquí. En tareas y ejercicios se entregaron 5. ¿Qué significa? Que solamente tiene un punto. Y vamos a suponer que en portafolio digital no lo puso tampoco las 5 que les faltó aquí. Entonces significa que va a tener aquí un 10% y aquí un 2%. En total tendría 3% todavía. Y a lo mejor si la participación la hizo y la puso aquí, pues tendría obviamente un 4. No pasa todavía. Tendría que esperarse el examen. Puede pasar que la persona no hizo nada de esto. Por alguna razón no lo hizo. Se lo olvidó, no quiso, etc. El 20% ya no lo tiene. Pero aquí lo hace perfectamente, tendría un 4%. Ya nomás una buena participación, si es que la tuvo, ya sería 5 y esperar el examen. Y así sucesivamente. Si alguno de ustedes no entregó la tarea de ejercicio en tiempo y forma, póngalo aquí. O de plano nunca hizo la tarea, póngalo aquí. ¿Qué pasa si al final tampoco lo quiere hacer aquí? Ya no sería un 40%, sería menos, obviamente, ¿no? Igual en la participación, si alguna participación les faltó, aquí pues les va a afectar, ya no va a ser 10, ya va a ser menos. Y lo tienen que poner aquí. Y ese sería el portafolio digital. Realmente está muy, pero muy sencillo. Ahora sí el examen. Bueno, terminando la sesión en estos momentos, ustedes, quien quiera empezar a hacer el examen, está bien. Yo les recomendaría que lo hagan de una vez para ir adelantando calificaciones también y solamente esperar a que ustedes hagan su portafolio. Obviamente el portafolio se entrega hasta la última clase todavía, que sería el siguiente viernes. El siguiente viernes tienen todavía para entregarlo incluso durante la clase hasta el mediodía. Antes del mediodía, y ese mismo día yo les voy a entregar calificaciones. En lo particular, me gustaría entregar las calificaciones en plena transmisión. Y ya al final en WhatsApp si alguien tiene dudas. Pero depende de ustedes si algunos lo entregan con tiempo. Muy bien, el examen, ¿cómo está? Bueno, a continuación les voy a poner un ejemplo de un examen pasado. En un correo electrónico como este, les voy a enviar, por ejemplo, lo voy a poner así. Instrucciones. Leer detalladamente el examen, hacer clic en su enlace correspondiente. En este ejemplo son alumnos de otra escuela y de otro salón. Por ejemplo, Ariana. Esto significa que Ariana puede seleccionar desde aquí así, seleccionarlo. Así miren, lo selecciona, control C o clic derecho copiar y se va a una nueva ventana y este enlace lo copia y lo pega. Cuando ella le dé tiki tiki, va a aparecer un examen donde tienen que poner su nombre completo, su correo electrónico Gmail, que también ya me lo dieron algunos, y pues hacer su examen. El examen tiene tiempo. Imagínense que este ya es el examen. Entonces en la parte de arriba va a aparecer un número, un cronómetro. Un ejemplo, supongamos que es de 10 minutos. Entonces va a ir 10, 9, 8 y así sucesivamente. Si no terminan a tiempo, se cierra. Lo que alcanzaron a hacer, alcanzaron. Si ustedes terminan primero, nomás le ponen enviar. Al final a veces va a aparecer unos números muy raros, muy extraños. Esos son números de seguridad. Si por alguna razón tienen que llenar eso, pónganle cualquier cosa ahí, eso no se califica.
nomás para que se pueda enviar el examen. Cada uno va a tener un enlace. ¿Cómo se van a dar cuenta que es el suyo? Por ejemplo, Ariana, en este caso, pues tiene su nombre. En el caso de ellos, como son poquitos, pues es muy fácil ponerle yo el nombre, pero cuando son como 10, cuando son como 20, 30 o 40 o hasta 80 alumnos, es mucho tiempo ponerle a cada uno su nombre. Ustedes van a reconocer su enlace. ¿Cómo lo van a reconocer? Por su correo electrónico. Por ejemplo, ellos tuvieron que darme su correo electrónico Gmail. Todos tienen que ser Gmail. Si alguien no entregó en Gmail, no va a funcionar. Entonces, supongamos que yo no hubiera puesto esto, la persona va a decir, yo soy Ariana 1993, Gmail, ese soy yo. Y ya. Pues yo soy Antonio, ¿dónde está Antonio? Mi correo, no, este es mi correo. Y así sucesivamente. Entonces, a continuación, en cuanto termine la transmisión, en unos momentos yo les voy a decir, ya envié el examen. Se los voy a avisar por WhatsApp y en ese momento ya está el examen en su correo electrónico. También algo muy importante. Alguno de ustedes me comentó que no podía en el momento, es decir, ahorita no puede hacerlo. No pasa nada. Tienen hasta la medianoche del día de hoy como la cenicienta para hacer el examen. Pero eso sí les digo, si van a entrar al examen, por ejemplo, no va a faltar el curioso que digo, pues voy a entrar ahorita. Entra, ya no va a poder hacer el examen otra vez, tiene que terminarlo. O ya no contestar y pues va a ser cero, ¿no? Que a lo mejor no va a responder todas. Porque si alguien entra por curiosidad, así de que, nomás voy a entrar y ahorita me salgo, ya no se puede. Examen o enlace abierto, examen hecho. Así no hayan hecho realmente el examen. Así es que mejor tómense su tiempo. Si tienen el tiempo en este momento, háganlo. Si no, no pasa nada. Tienen durante medianoche para entregarlo. Es decir, el sábado ya no se acepta ningún tipo de hacer el examen, porque yo el sábado ya tendría las calificaciones del puro examen. Entonces, pues tienen un día prácticamente, así es que si alguien dice, pues yo ahorita no puedo, puedo una tarde. Ok, a una tarde. Cada quien lo va a hacer a la hora que pueda, por trabajo o por lo que sea. Entonces, pues está bien, ¿no? Más eso sí, va a haber un cronómetro ya cuando tú entres. Eso sí, todas las preguntas tienen opción múltiple, así es que eso está pro. Esa es una gran ventaja, ¿no? No hay preguntas abiertas. Así es que pues así es el examen. Bueno, pues hasta aquí se ha acabado esto y pues nos vemos hasta la próxima semana. Espero que la mayoría entregue todo a tiempo y a lo mejor en la siguiente transmisión prácticamente ya sería entregar calificaciones incluso en este momento, bueno, el otro viernes obviamente, y ya en WhatsApp cualquier duda. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos, muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Hasta luego.